Una persona que quiere ponerse en forma va a un gimnasio local que anuncia 40 sesiones de entrenamiento por $1,717. Encuentre el costo de 123 sesiones de entrenamiento. Y se nos pide redondear al centavo más cercano. Entonces, primero resolveremos este problema usando una proporción, y luego hablaremos sobre cómo resolver este problema usando tasas unitarias. Para establecer nuestra proporción, compararemos el número de sesiones de capacitación con el costo total. Entonces, debido a que 40 sesiones de entrenamiento cuestan $1,717. Podemos decir que 40 sesiones de entrenamiento cuestan $1,717. Ya que 123 sesiones de entrenamiento tienen un costo desconocido, que llamaremos C. Observe cómo, para ambas tarifas, estamos comparando el número de sesiones de capacitación con el costo total. Y ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver C. 40 veces C debe ser igual a 1,717 veces 123. Entonces, de nuevo, 40C debe ser igual a 1,717 veces 123. Entonces tenemos 40C es igual a 1,717 veces 123. Lo que equivale a 211.191. Entonces, para resolver C, dividimos ambos lados entre 40. Entonces, esto se simplifica a una C o C. Y ahora encontraremos este cociente y redondearemos al centavo más cercano. Entonces, 211.191 dividido por 40. Al centavo más cercano, esto sería $5,279.78. Este es el costo total de 123 sesiones de entrenamiento. Pero también encontremos la respuesta de una manera diferente. Como sabemos que 40 sesiones de entrenamiento cuestan $1,717. Podríamos encontrar el costo de una sesión de entrenamiento, luego multiplicarlo por 123. Para hacer esto, tomaríamos el costo total de $1,717. Y dividir por el número de sesiones de entrenamiento, que es 40. Presione entrar. Este es el costo unitario, o el costo por sesión de entrenamiento. Y ahora, para encontrar el costo de 123 sesiones de entrenamiento, podemos multiplicarlo por 123. Observe cómo obtenemos el mismo costo total. Sin embargo, si tomamos este enfoque, no queremos redondear este valor aquí, multiplicar por 123 y luego redondear nuevamente porque eso nos daría más error. Pero sí quería mostrar cómo podemos resolver este problema de más de una manera. Espero que hayas encontrado esto útil.